El primer movimiento es girar a los lados sosteniendo una esfera. Es una de las finalidades de este trabajo de autocuidado. Para el primer ejercicio hay que imaginarse una bisagra. Cuando gira abriendo o cerrando, la cintura hace de eje de rotación, en un giro a derecha e izquierda. Guiando el movimiento, las 13 articulaciones del cuerpo participan, las 13 conexiones del Tai Chi Chuan. Y la cintura es el centro y guía a todo el cuerpo. Cadera y hombros, codos y rodillas, manos y pies y la cabeza. A esto lo llamamos también las 13 fuerzas del Tai Chi Chuan. Y debemos sentir que están todos implicados en el movimiento. Si queremos mejorar nuestra práctica de Tai Chi, entonces hay un solo movimiento y si no hay, nada se mueve. Igual que el viento mece las hojas, primero hay vacío y luego plenitud. Yin y yang se funden. Entonces si nos movemos así es natural y agradable, y así esta naturalidad puede darnos salud y fortaleza. Así pues, cuanto más natural es algo, más fluido se ve. Cuanto menos natural es el movimiento, menos agradable se ve. Las cosas menos naturales se encarnan como bloqueos y se sienten dolorosas. Si es más natural, hay menos bloqueos y dolores. Los meridianos y las venas también fluyen y los músculos y huesos se fortalecen. Imaginando esta bisagra para imitar su movimiento, este giro de bisagra, ¿qué nos aporta? Movilizar los intestinos también abre los meridianos. La vida reside en el movimiento. Este es un movimiento que afecta a la forma externa y esto potencia nuestro Qi Yang. Entonces en el movimiento intentamos encontrar quietud mental. Podemos relajar los brazos y dejar que bajen. Las 3 secciones están conectadas: brazos, cadera y piernas. Las manos no se mueven aisladas en su propia dirección. Al relajar los brazos, debemos sentir cómo se encuentra nuestra cintura y cómo se encuentran nuestras piernas. Así debemos tener una conciencia corporal global y cultivar la idea del Tai Chi Chuan de unión de todo el cuerpo. El segundo movimiento. Vamos abriendo los brazos y sentimos conexión y fuerza entre nuestros huesos y músculos. Inhalando hacemos algo de fuerza. Las manos deben continuar la dirección del brazo con naturalidad. Giramos las palmas hacia arriba, los brazos firmes como vigas, brazos, cintura y piernas se levantan como una estructura de acero, un cuerpo de acero. Entonces en el Tai Chi Chuan hay un aspecto sólido y firme. Nuestro cuerpo debe encarnar también esta fuerza sólida. Y también hay un aspecto suave y blando, que también debemos poder encarnar. Debe haber autocontrol, encarnar algo que está oculto a la vista, que atraviesa todo nuestro cuerpo y lo conecta. Cuando bajamos los brazos, algunas personas inmediatamente se sueltan. Llamamos a esto perder la fuerza. Mientras las manos bajan, las 3 secciones deben seguir conectadas. Piernas, tronco y brazos siguen unidos. Así, cuando las manos bajan, sentimos que las manos se expanden y que todo el cuerpo se siente en expansión. Cuidado con subir las muñecas o dejar que cuelguen. Deben ser planas con el brazo. Hay 5 lugares que están planos y estirados: rodillas, codos y lumbares. Cuando bajamos hay 5 arcos: codos, rodillas y lumbares. Están curvos como arcos de flechas. Vamos a observar cómo están las manos cuando llegan abajo. Debe haber un arco de la mano al hombro, de la cadera al pie también. Las lumbares como un pilar. Esto se llama los 5 arcos en tensión. Cuando se pliegan son 5 arcos. Cuando se extienden son 5 vigas. Es el intercambio entre la fuerza yang y la suavidad yin. Siguiente movimiento. Ejercicio hacia adelante. Comenzando igual que en el ejercicio anterior, la expansión se transmite desde la cintura. Primero a hombros y cadera, luego a codos y rodillas, manos y pies. Pero ahora, cuando hemos estirado,
Cuando la fuerza expansiva ya ha llegado a la coronilla, manos y pies, vamos hacia adelante, cerrando y recogiendo. Mientras vamos recogiéndonos, progresivamente nos vamos encogiendo. Lo que estaba estirado se va curvando y poco a poco formamos este sello con las manos, que llamamos Lao Jun refina el elixir, o también abrazar el caos original. Entonces fijaos en lo siguiente. Tenemos dos modos de usar la fuerza. El primero, las manos y pies se expanden tirando de codos y rodillas, tirando de cadera y hombros, hasta que sentimos que el estiramiento llega a las lumbares. El segundo, las personas que saben cómo usar su centro pueden directamente expandirse desde él, expandiendo hacia cadera y hombros, codos y rodillas, manos y pies. Esto es gobernar con la cintura. Las personas que no entiendan cómo hacerlo pueden simplemente sentir que estiran desde manos y pies. Las manos tiran, los pies pisan y las lumbares sobresalen. Al regresar, las manos se recogen y hacemos hincapié en estos 5 arcos. Del hombro a la mano y de la cadera al pie, estos son 4. La columna se asienta en la cadera, la ingle elevada, el dorso redondeado, la coronilla elevada, todo esto hace que la columna sea el 5.º arco. Si no entendéis cómo es esto, fijaos en su columna. Decimos que la fuerza depende de la columna. Como tenemos un pilar, podemos hacer fuerza. Pero ahora mismo veo que vuestra columna está floja. La coronilla no tira, no nos sentamos en la cadera y lo que enderezamos es el dorso. De esa manera no podemos generar una fuerza conectada. Así que podemos recordar algunas fórmulas. En todo momento procura estar en el espacio central de tu vientre. La cintura gobierna, cuida las lumbares. Muchísimos versos nos advierten sobre esto, que debemos considerar a las lumbares como el lugar donde encontramos la mayor fuerza de nuestro cuerpo. Vale, vamos a repetirlo. Abrir y cerrar, las manos tiran y los pies pisan. Esta vez, al inhalar, podemos hacer algo más de fuerza. La cantidad de fuerza que podemos hacer depende de nuestra respiración. Cuidado de no llegar a marearnos. Vamos paso a paso, de manera natural. No pensemos que en un momento vamos a llegar a una gran profundidad. Siguiente ejercicio, sostener hacia arriba. Vamos a hacerlo juntos. Mira un momento. Cuando las manos están abajo, el primer punto es la relación entre de delante y detrás. Los pies pisan el suelo firmemente, las manos presionan hacia adelante y la espalda se apoya hacia atrás, de manera que construimos una fuerza antero-posterior. El segundo paso es entonces abrir las manos, como sosteniendo hacia derecha e izquierda. Si nuestras lumbares están gobernando el movimiento, entonces piernas y brazos pueden estar conectados, están atados a la cintura. Vamos girando las manos y hacia arriba. Todo el cuerpo conectado para empujar hacia arriba. Y cuando bajemos, la cadera ayuda a sentir que aplastamos. Los huesos sostienen y los músculos sujetan. Se dice que si los tendones se alargan 1 centímetro, nuestra fuerza aumenta también 1 punto. Cuando hemos llegado donde ya no podemos estirar más, empezamos a descender. Y por supuesto, si tenemos presión arterial alta, falta de vitalidad o si nos sentimos débiles, no conviene hacerlo así de fuerte. Es mejor sentir que primero reservamos algo de energía antes que usarla. Bajando lentamente, venimos de la solidez hacia la suavidad. Flexionando las rodillas, también los codos, la pelvis en retroversión. Entonces las manos van girando y empujando hacia abajo, como si pudiéramos hacer fuerza hasta los pies, hasta los talones y los dedos. Vamos a repetir todo esto. Después de agarrar el suelo con los pies, las lumbares redondas, la espalda redonda y las manos presionan. Esta es la fuerza antero-posterior. Y ahora fuerzas laterales. Abrir y cerrar. Vamos subiendo. La alineación de las lumbares nos ayuda a transmitir la fuerza de las piernas empujando hacia arriba. Vamos bajando lentamente.
y nos vamos hundiendo hasta la tierra. Vamos a hacerlo una última vez. Los brazos empiezan a expandirse, a presionar a la par que las lumbares y abriendo a los lados hacia arriba. Cuando subimos, debemos sentirnos capaces de levantar algo muy pesado. El monarca elevando el caldero, elevando con fuerza y cayendo gradualmente. Poco a poco vamos enraizándonos. El siguiente ejercicio es a derecha e izquierda. Igual que antes, las manos presionan adelante como creando espacio. Y abriendo ambos brazos, en este momento podemos inhalar. Y exhalar lo viejo. Expulsamos el chi residual del pecho hacia adelante. Y podemos usar el sonido G. A continuación giraremos a derecha e izquierda. Si primero voy a la izquierda, entonces también traigo mi centro sobre la pierna izquierda. El peso sobre el pie izquierdo. Y la pierna trasera empuja, algo más estirada, mientras que la pierna izquierda está más flexionada. Ambos brazos presionan, nivelados, y los abrimos. Las manos bajan cada una por su lado. Y las dos manos sostienen juntas, como recogiendo algo hacia adelante y arriba. Vamos llevando nuestro centro hacia atrás, sentándonos en la pierna trasera, mientras las manos vienen hacia la cara y hacia abajo. El tronco está alineado y va girando hacia el otro lado. Los pies no giran, no se mueven ni cambian su dirección. Ahora el centro está en la derecha y la pierna izquierda empuja, abriendo las manos a la derecha y bajando. Como levantando con las palmas juntas, el centro viene hacia atrás. Las manos bajan por la cara, pecho y vientre. Cuando las manos están aquí abajo, están haciendo fuerza con ayuda de las lumbares, la columna alineada, ¿vale? Volvemos a girar. Vamos a hacerlo otra vez hacia la izquierda. Cuidado que la pierna de detrás esté apretando el suelo y la delantera más flexionada. Abriendo los brazos y vuelven a bajar hacia la rodilla, subiendo juntos y el centro se desplaza hacia atrás. Podemos imaginar como que tomamos agua cálida con nuestras manos y la traemos hacia la cara y bajando por el pecho y vientre. Después volvemos a girar. Podemos recordar cómo nos sentimos cuando tomamos un baño. Captar esa fragancia. Cuando el centro está en la derecha, la pierna izquierda empuja y la derecha sostiene, abriendo los brazos, abriendo y cerrando, elevando y descendiendo. Coronilla elevada, brazos conectados y giramos. Vamos a hacerlo una última vez. A la izquierda, a abrir y cerrar. Elevar y descender. Girar. Llegamos por última vez a la derecha. Las piernas están fuertes, las rodillas firmes. Al abrir, nuestra estructura podría soportar un objeto pesado y apartar a los lados. Y sentimos la fuerza de estar levantando algo pesado. El peso hacia atrás y bajando, imaginando que nos lavamos la cara y el cuerpo con agua tibia. Y giraremos de vuelta al centro, el agua fluye hacia abajo. Vamos girando hacia el centro y recogiendo
Podemos golpetear y frotar las zonas que necesitan descanso. Terminamos la clase. No te pierdas los siguientes capítulos de Llamando a las Puertas del Tao, ofreciendo clases originales de Shifu Chen Li Sheng en español y con subtítulos a muchísimos otros idiomas.